Nadie le creía. Miguel Ángel Rivera, un hombre bueno y de corazón puro, permanecía encerrado tras los barrotes fríos de una celda que parecía tragarse toda esperanza. Cada noche, de rodillas sobre el suelo áspero, oraba con los ojos cerrados y el alma rota, pidiendo a Dios que no lo abandonara. Su compañero de celda solía reírse de él, burlándose de su fe. Los demás presos lo miraban con indiferencia, como si fuera invisible. Pero el peor de todos era el oficial James Thornton, un exsoldado endurecido por la guerra, incrédulo y lleno de resentimiento hacia todo lo que oliera a fe. Aquel hombre odiaba a Dios con cada fibra de su ser, y ver a Miguel rezando le resultaba una provocación. Una noche, mientras el mexicano susurraba entre lágrimas el nombre de Jesús, Thornton se acercó con una sonrisa cruel, decidido a burlarse una vez más. No imaginaba que aquella burla sería el inicio de algo que cambiaría su vida para siempre, porque Jesús estaba a punto de manifestarse ante sus propios ojos. Pero antes de llegar a ese instante imposible, es necesario volver al principio, a los días en que la vida de Miguel aún era tranquila y luminosa, y entender cómo un hombre honesto terminó siendo tratado como un delincuente. Todo comenzó 6 meses atrás, una tarde cualquiera de octubre, cuando el sol del desierto de Arizona comenzaba a despedirse entre tonos naranjas y violetas. Miguel acababa de salir de su trabajo como empleado de limpieza en un centro comercial de Tucson. Era un hombre sencillo, de manos duras por el trabajo y corazón noble, que nunca había tenido problemas con la ley. Tenía 42 años, estaba casado con Rosa, una mujer de fe y mirada dulce, y juntos criaban a 2 pequeños, Mateo, de 8 años, y Lucía, de 5. Vivían en un departamento modesto, pero lleno de amor y risas. Cada noche cenaban juntos y, antes de dormir, unían sus manos para rezar. Miguel trabajaba sin descanso, haciendo turnos dobles para pagar las cuentas, sin quejarse jamás, convencido de que el sacrificio valía la pena por su familia. Esa tarde del 18 de octubre, salió del trabajo agotado pero satisfecho, con su mochila al hombro y los audífonos puestos, escuchando canciones cristianas que le daban calma. Caminó hacia la parada del autobús, sin sospechar que alguien lo seguía a pocos metros. No vio al joven nervioso que, al cruzarse con él, dejó caer algo dentro de su mochila abierta antes de desaparecer corriendo. Todo ocurrió en un parpadeo. Miguel siguió su camino sin darse cuenta. Minutos después, cuando esperaba el autobús, el sonido de sirenas rompió el silencio del atardecer. 2 patrullas se detuvieron bruscamente frente a él. Los oficiales bajaron con las armas desenfundadas, rodeándolo. «Manos arriba. No te muevas», gritaron. Miguel se quedó helado, sin entender nada. Su corazón golpeaba su pecho con fuerza mientras levantaba las manos. «¿Qué pasa? ¿Qué hice?», preguntó con voz temblorosa. Uno de los policías lo empujó contra la pared y comenzó a revisarlo. Sacaron su mochila, la abrieron y, dentro, encontraron algo que él nunca había visto, un reloj Rolex de oro, 2 pulseras de diamantes y un collar de perlas. Eran joyas robadas de la joyería del mismo centro comercial, apenas media hora antes. Miguel intentó explicarse, pero su voz se quebró. «Yo no robé eso. No sé cómo llegó ahí», gritó desesperado mientras lo esposaban. Los oficiales no lo escucharon. Las cámaras de seguridad mostraban a alguien con ropa similar a la suya huyendo del lugar, y el verdadero ladrón, usando una gorra y una chaqueta parecida, había logrado desviar la sospecha hacia él. Con las pruebas en su contra, el caso parecía cerrado. Miguel fue arrestado en el acto, llevado a la estación y sometido a un largo interrogatorio. Repitió una y otra vez su versión: alguien debió haber puesto esas joyas en su mochila. Nadie le creyó. Todos dicen lo mismo. Le respondió un detective con tono cansado. Siempre hay una excusa. Miguel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pidió hacer una llamada. Cuando Rosa contestó, su voz se quebró al escuchar lo que pasaba. «Miguel, ¿qué hiciste?
preguntó entre sollozos. Nada, te lo juro por Dios, no hice nada, respondió él con desesperación. Pero incluso en ella comenzó a sembrarse la duda. Los días siguientes fueron una pesadilla. Miguel fue acusado formalmente de robo agravado. Su abogado de oficio, un joven abrumado por decenas de casos, apenas tuvo tiempo de leer su expediente. En la audiencia preliminar, el fiscal presentó las joyas encontradas en la mochila, las grabaciones de las cámaras y los testimonios vagos de los empleados que decían haberlo visto. Miguel trató de defenderse, pero el juez decidió que había suficientes pruebas para llevarlo a juicio. La fianza fue fijada en $50,000, una suma inalcanzable para su familia. Rosa trató de conseguir el dinero pidiendo ayuda, pero nadie podía prestarle tanto. Miguel fue trasladado a la prisión del condado, esperando su juicio. Las semanas se volvieron meses. Su abogado le recomendó aceptar un acuerdo con la fiscalía, declararse culpable a cambio de una condena reducida de 3 años. Si vas a juicio y pierdes, podrías pasar 10 años o más, le advirtió. Miguel negó con la cabeza. No voy a admitir algo que no hice. Dios conoce la verdad, y algún día saldrá a la luz, dijo con firmeza. Sin embargo, la verdad parecía desvanecerse cada vez más. Llegó el día del juicio. Miguel entró a la sala esposado, vestido con el uniforme naranja. Rosa estaba en la primera fila, con los ojos hinchados de tanto llorar. No llevó a los niños, no quería que vieran a su padre así. El juicio duró 3 días. El fiscal fue contundente, las joyas, las grabaciones, los testigos. El abogado de Miguel intentó demostrar que todo había sido un error, que las joyas fueron plantadas, que la identificación era confusa, pero sus palabras sonaron débiles. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime, culpable. Miguel sintió que el alma se le partía. Rosa gritó desde su asiento, no, él es inocente. Pero el juez ordenó silencio. Una semana después dictaron sentencia, 5 años en una prisión federal. Miguel cerró los ojos y oró. Dios mío, tú sabes que soy inocente, no me abandones. Fue trasladado al Centro Correccional Federal Florence, en Arizona, una prisión de seguridad media donde pasaría los próximos años de su vida injustamente. Desde el primer día, sintió el peso de aquel lugar. Las puertas metálicas cerrándose con estruendo, los gritos lejanos, las miradas frías. Lo asignaron al bloque C, celda número 47, junto a un hombre apodado Derek Huesos Maldonado, un pandillero salvadoreño de 30 años condenado por asalto agravado. Era su opuesto, lleno de tatuajes, con cicatrices en el rostro y una mirada que no inspiraba confianza. ¿Qué hiciste para caer aquí, viejito? Le preguntó con burla. Nada, soy inocente, respondió Miguel, intentando mantener la calma. Hueso soltó una carcajada. Sí, claro, todos aquí somos santos. Hasta el que mató a 3 dice que fue en defensa propia. Miguel no respondió. Dejó sus pocas pertenencias en su espacio, se sentó en la litera inferior y cerró los ojos. Por primera vez en su vida, se sintió realmente solo. Los primeros días fueron los más duros. No conocía las reglas no escritas del lugar. Cometió errores que casi le costaron caro, se sentó en la mesa equivocada, miró a quien no debía, aceptó un cigarro sin saber que eso significaba una deuda. Un preso mayor, don Esteban, un mexicano de 63 años con 20 en prisión, se apiadó de él. Aquí adentro hay que ser más listo que valiente, muchacho, le dijo mientras caminaban por el patio. Mantén la cabeza baja, no te metas en lo que no te importa y nunca dejes que te vean débil. Miguel agradeció el consejo. Con el tiempo, don Esteban le enseñó cómo sobrevivir sin perder la dignidad, cómo hablar con los demás presos y cómo evitar los problemas. Pero lo que más lo sorprendió fue descubrir que ese viejo endurecido por los años también era un hombre de fe. Cada noche,
Antes de dormir, sacaba una pequeña Biblia gastada de debajo del colchón y leía en silencio, mientras la luz tenue del pasillo se filtraba por las rejas, iluminando las páginas como si fuera un acto de esperanza en medio del infierno. ¿Todavía crees en Dios después de 20 años aquí?, le preguntó Miguel una noche en voz baja, mientras la penumbra de la celda los envolvía. Don Esteban lo miró con una sonrisa cansada pero sincera. Claro que sí, mijo, especialmente después de 20 años aquí. Él es lo único que me mantiene respirando, lo único que no me han podido quitar. Aquel hombre, endurecido por el encierro y el tiempo, hablaba con una fe tan serena que Miguel sintió algo moverse dentro de él. Desde esa noche, inspirado por el viejo, empezó a orar también. Al principio lo hacía en silencio, recostado en su litera, mirando el techo gris manchado de humedad y escuchando los murmullos del bloque. Pero poco a poco, sintió que eso no bastaba. Una necesidad profunda de humillarse ante Dios lo empujó a recuperar el hábito de su infancia, arrodillarse. Así que cada noche, cerca de las 11, cuando las luces se apagaban y el ruido del pasillo se apagaba como un suspiro, Miguel descendía despacio de la litera, apoyaba las rodillas sobre el suelo helado y rezaba. Durante los primeros días, Huesos lo observaba sin decir nada, con esa mezcla de curiosidad y fastidio que tienen los que ya no creen en nada. Pero pasado una semana, no resistió las ganas de burlarse. ¿En serio, viejo? ¿Aún crees en esas tonterías?, le decía entre risas. Dios no vive aquí, carnal. Si existiera, no estaríamos pudriéndonos en este infierno. Miguel nunca contestaba. Seguía rezando, pidiendo por su familia, por sus hijos Mateo y Lucía, por Rosa, por su libertad y por la verdad que algún día saldría a la luz. No obtenía respuestas, pero sentía una paz que no sabía explicar, como si alguien lo estuviera escuchando incluso entre los muros fríos y las sombras del encierro. Sin embargo, las burlas de Huesos eran nada comparadas con las del oficial James Thornton. Ese hombre, encargado de la ronda nocturna del bloque C, era temido por todos. Tenía 38 años, casi 1,90 m de estatura, hombros de soldado y una mirada dura, de esas que te hacen bajar los ojos. Había sido marine y había pasado 2 guerras en Afganistán. Las cicatrices no solo marcaban su cuerpo, sino también su alma. Había visto morir a sus amigos, había cargado niños heridos que no sobrevivieron y, al regresar a casa, descubrió que su esposa se había ido con su hija. Desde entonces, decía con amargura que si Dios existía, era un sádico. Con un diagnóstico de estrés postraumático y sin rumbo en la vida, aceptó un trabajo como guardia en la prisión. No era su vocación, pero necesitaba el dinero. Llevaba dentro una rabia silenciosa hacia todo lo que tuviera que ver con la fe, y cuando vio por primera vez a Miguel orando en su celda, algo dentro de él se encendió. La primera vez que se burló fue en la segunda semana. Era casi medianoche. Thornton recorría el pasillo con su linterna, revisando celda por celda. Al llegar a la número 47, se detuvo. Ahí estaba Miguel, arrodillado en el piso, con las manos unidas y los ojos cerrados. Sus labios se movían despacio, como si hablara con alguien invisible. Thornton golpeó las rejas con su porra metálica, haciendo eco en todo el bloque. «Oye, Rivera», gritó con tono burlón. Miguel abrió los ojos y lo miró. «¿Qué haces ahí abajo, buscando monedas?», añadió con sorna. Hueso soltó una carcajada desde la litera. Thornton sonrió con malicia. «Estoy orando, oficial», respondió Miguel con voz tranquila. «¿Orando?», repitió Thornton, soltando una carcajada amarga. «¿Le estás pidiendo a tu Dios imaginario que te saque de aquí? Buena suerte con eso. En todos mis años trabajando aquí, nunca vi a nadie salir por rezar. Pero tú sigue, campeón, tal vez seas el primero». Miguel simplemente cerró los ojos y continuó rezando. Ese gesto silencioso lo enfureció aún más. Desde esa noche, el guardia se propuso romperlo, arrancarle la fe, obligarlo a rendirse.
Así empezó una rutina cruel. Cada vez que Thornton hacía su ronda y veía a Miguel arrodillado, se detenía para lanzarle una frase hiriente. A veces era una broma sarcástica: ¿ahí está el santo del bloque, se ya te habló tu Dios hoy? Otras veces, sus palabras eran más cortantes: tu Dios no existe, Rivera. Y si existiera, claramente no le importas. Si le importaras, no estarías aquí, ¿no lo ves? Miguel nunca respondía con ira. A veces callaba, otras veces contestaba con calma: Dios tiene un propósito para mí, oficial, incluso aquí. Esa serenidad lo enfurecía aún más. No entendía cómo alguien podía mantener esa fe absurda entre tanto sufrimiento. Le recordaba a los capellanes militares que había visto en la guerra, hombres que hablaban del amor de Dios mientras los cuerpos de los soldados regresaban a casa en bolsas. Para él, la fe era un refugio para los débiles, para los que no soportaban la realidad. Pero lo que veía en los ojos de Miguel no era debilidad. Era otra cosa, algo que no podía explicar y que, sin querer, lo perturbaba. Pasaron los meses, y la rutina de Miguel se volvió monótona. Despertaba al sonido de las alarmas, desayunaba en medio del bullicio del comedor, trabajaba en la lavandería lavando uniformes por apenas $2 al día, y al anochecer, leía la Biblia que don Esteban le había prestado. No importaba cuán cansado estuviera, jamás se saltaba sus oraciones nocturnas. Con el tiempo, Hueso se rindió. Haz lo que quieras, viejo. A mí ya me da igual, le dijo una noche antes de darle la espalda. Pero Thornton no paró nunca. Cada noche, sin falta, al pasar frente a la celda 47 y verlo de rodillas, soltaba su veneno. ¿Sabes qué es lo más triste, Rivera?, le dijo una vez con voz fría. ¿Que realmente crees que alguien te está escuchando allá arriba? Pero no hay nadie. Solo vacío. Cuanto antes lo aceptes, mejor para ti. Miguel levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Estaba agotado, sí, pero había firmeza en su mirada. Un día lo entenderá, oficial Thornton. Un día sabrá que Dios es real. Thornton soltó una risa amarga. Sigue soñando, Rivera, le respondió antes de seguir su camino. Las visitas de Rosa se habían vuelto un tormento. Llegaba una vez al mes, con los ojos hinchados de tanto llorar. Al principio le creía cuando él decía que era inocente, pero el tiempo, las dudas y el cansancio fueron desgastando su fe. Si realmente no hiciste nada, ¿por qué estás aquí, Miguel?, le preguntó un día, separada de él por el vidrio frío de la sala de visitas. Porque el sistema falló, dijo él. Porque las pruebas estaban en mi contra aunque no fui yo. Rosa bajó la mirada. Ya no sé qué pensar. Los niños preguntan por ti. Mateo está teniendo problemas en la escuela. Lucía llora todas las noches pidiendo que vuelvas. Y yo, ya no sé cómo seguir sola. Miguel sintió que algo dentro de él se rompía. Rosa, por favor, no pierdas la fe en mí. Yo nunca te fallaría, nunca pondría en riesgo lo que construimos. Pero Rosa ya no lo miraba a los ojos. Tengo que irme, dijo, levantándose abruptamente. No puedo seguir viniendo, es demasiado doloroso. Y se marchó. Esa fue la última vez que la vio. En los meses siguientes, Miguel escribió cartas, decenas de ellas, contándole sus días, sus oraciones, su esperanza. Ninguna recibió respuesta. Hasta que un día, un sobre llegó con su nombre. Dentro estaban los papeles del divorcio. Esa noche, cuando los tuvo entre las manos, Miguel se derrumbó. Por primera vez desde que había entrado en prisión, lloró sin contenerse. Cayó de rodillas en el suelo de cemento y lloró con el alma entera, con un dolor tan profundo que ni siquiera las palabras alcanzaban para describirlo. Dios mío. ¿Por qué? ¿Qué hice para merecer tanto dolor?, murmuraba Miguel entre sollozos, con la voz quebrada por el peso de la desesperación. Perdí mi libertad, mi nombre, mi dignidad, y ahora estoy perdiendo también a mi familia.
¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué te escondes de mí? Sus palabras se desvanecían en el silencio húmedo de la celda, entre el eco de su respiración y el temblor de sus manos. Huesos, que solía mantenerse indiferente ante todo, por primera vez se sintió incómodo. Oye, viejo, lo siento, de verdad, dijo, intentando sonar compasivo, pero Miguel no respondió. No podía. Solo siguió llorando, con la frente apoyada contra el suelo frío, sintiendo cómo su alma se rompía pedazo a pedazo. Esa misma noche, el oficial Thornton hacía su ronda habitual. Al pasar frente a la celda 47, se detuvo al verlo en el suelo, destrozado. Por un instante, un destello de empatía cruzó su mente. Reconoció ese dolor, esa manera de llorar desde el fondo del alma. Él también lo había hecho, la noche en que su esposa se marchó y le arrebató a su hija. Pero ese sentimiento duró apenas un segundo, lo ahogó de inmediato, como siempre. Levántate, Rivera, ordenó con voz dura. Los hombres de verdad no lloran. Miguel levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban rojos, hinchados, llenos de un vacío que dolía. Perdí a mi familia, oficial, susurró. Thornton se quedó callado unos segundos, hasta que finalmente dijo con frialdad, bienvenido al club. Y siguió caminando, dejando a Miguel solo con su llanto. Sin embargo, esa imagen, el hombre arrodillado, derrotado, llorando en la oscuridad, quedó grabada en su mente como una sombra que no podía apartar. Los días siguientes se volvieron más oscuros para Miguel. Su cuerpo comenzó a debilitarse. Comía poco, dormía mal. Dejó de salir al patio, ya casi no hablaba con Dan Esteban ni con nadie. Solo cumplía con su trabajo mecánicamente y pasaba el resto del tiempo acostado mirando el techo, con los ojos perdidos. Incluso sus oraciones se habían vuelto cortas, vacías, como si ya no esperara respuesta. Dios, si estás ahí, ayúdame, y si no lo estás, ya no sé qué hacer, susurraba cada noche. Huesos notó el cambio. Viejo, no te dejes caer, le dijo una tarde, intentando animarlo. He visto lo que pasa con los que se rinden aquí, y no termina bien. Pero Miguel ni siquiera lo miró. Se sentía hueco, sin fe, como si Dios realmente lo hubiera abandonado. Don Esteban trató de levantarle el ánimo. Mira, mijo, sé que duele, pero no puedes perder la fe justo ahora. Dios tiene un plan, aunque no lo veamos todavía. Miguel lo observó con cansancio. ¿Y si no hay ningún plan? ¿Y si todo esto es solo injusticia y nada más? Don Esteban suspiró, puso una mano firme sobre su hombro y le dijo con serenidad, entonces seguimos de pie igual, no por Dios, sino porque eso es lo que hacen los hombres que aún conservan su dignidad. Esas palabras se clavaron en el corazón de Miguel. Esa noche volvió a arrodillarse, no para pedir algo, sino para rendirse ante el silencio. Dios, si todavía me escuchas, necesito una señal. Lo que sea. Porque ya no me quedan fuerzas para seguir solo, susurró, con la voz temblando. Mientras tanto, Thornton seguía con sus rondas nocturnas, con su rutina de siempre. Pero algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. Las pesadillas regresaban, cada vez más vivas, más crueles. Cada noche, al volver a su apartamento vacío, bebía hasta perder la conciencia, tratando de ahogar los recuerdos, explosiones, gritos, rostros de niños afganos mirándolo con ojos sin vida. Se despertaba empapado en sudor, jadeando, sintiendo que la guerra seguía viva dentro de su cabeza. No tenía a nadie con quien hablar. Su exesposa lo había bloqueado, su hija no quería saber de él y en el trabajo lo evitaban. Estaba solo, completamente solo. Una madrugada, después de un sueño particularmente violento, Thornton llegó al turno con una rabia que no podía contener. Al pasar frente a la celda 47 y ver a Miguel de rodillas, perdió el control. Golpeó las barras con fuerza, el metal resonó en todo el pasillo. Rivera. Ya basta. Estoy harto de verte ahí todas las noches como un tonto.
Tu Dios no existe. ¿Me oyes? No existe. Miguel abrió los ojos lentamente. Lo miró con calma, con una tristeza que no era miedo ni odio, sino comprensión. Usted está sufriendo, oficial Thornton, dijo con voz firme. Lo veo en sus ojos, y por eso lo perdono por sus palabras. Thornton se quedó helado. No necesito tu perdón, escupió con rabia. No sabes nada de mí. Miguel se levantó despacio y se acercó a las rejas, con una serenidad que desarmaba. Sé que fue soldado. Sé que vio cosas que ningún hombre debería ver. Sé que perdió a su familia, y que está enojado con Dios porque siente que lo abandonó. Thornton retrocedió un paso, sorprendido. ¿Cómo sabes eso? Don Esteban me lo contó, dijo Miguel. Pero en realidad no necesitaba que nadie me dijera nada. Lo veo en usted. Es el mismo dolor que yo siento. Solo que yo aún tengo esperanza. Thornton apretó los puños, conteniendo la ira. No me hables de esperanza, gruñó. La esperanza es una mentira que usamos para no volvernos locos. La verdad es que vivimos, sufrimos y morimos. Nada más. No hay Dios, no hay plan, no hay justicia. Miguel negó con la cabeza. Si realmente creyera eso, oficial, ya se habría rendido. Pero sigue levantándose cada día, sigue viniendo aquí, sigue luchando. Esa chispa que lo mantiene en pie, eso es Dios dentro de usted, aunque no lo quiera aceptar. Thornton sintió un nudo en el pecho, una mezcla de rabia y miedo que no entendía. Vuelve a tu cama, Rivera, antes de que te mande al aislamiento, dijo bruscamente. Miguel asintió y obedeció, sin discutir. Esa noche, sin embargo, Thornton no pudo dormir. Las palabras de Miguel lo perseguían. La chispa de Dios que todos llevamos dentro, se levantó de la cama, caminó hasta la ventana y miró el cielo estrellado. El silencio lo envolvió. Si estás ahí arriba, susurró casi avergonzado, dame una razón para creer. Solo una. No hubo respuesta, por supuesto. Thornton suspiró, se pasó una mano por el rostro. Soy un idiota, murmuró, pero la duda ya había germinado en su interior. Desde entonces, cada vez que veía a Miguel rezar, esa pequeña duda crecía. Asterisco que tiene este tipo que yo no, pensaba. Asterisco ¿por qué puede seguir creyendo en medio de este infierno, cuando yo no pude mantener la fe ni siquiera afuera? Una noche, incapaz de contener la curiosidad, le preguntó directamente, Rivera, ¿por qué sigues creyendo? Miguel levantó la vista desde su posición arrodillada. Porque si dejo de creer, oficial, entonces ellos ganan. El sistema que me condenó injustamente, los que me abandonaron, el diablo que quiere verme destruido. Si dejo de creer, les entrego la victoria, y no voy a hacerlo. Las semanas siguientes, algo cambió entre ellos. Ya no era solo burla o desprecio. Había algo más, respeto, curiosidad, incluso una sombra de admiración. Thornton, sin admitirlo, envidiaba la calma de Miguel, esa paz silenciosa que parecía protegerlo. Una noche, mientras Miguel oraba, Thornton se quedó más tiempo frente a su celda, sin decir palabra. Cuando Miguel terminó y abrió los ojos, lo encontró allí. ¿Necesita algo, oficial?, preguntó con suavidad. Thornton dudó, luego susurró, ¿alguna vez has dudado? ¿Alguna vez pensaste que tal vez todo esto es mentira? Miguel sonrió con tristeza. Todos los días, respondió. Pero aprendí que la fe no significa no dudar. La fe es seguir creyendo a pesar de la duda. Thornton se quedó callado. Solo asintió y se alejó. Esa noche, al volver a su apartamento, sacó una vieja Biblia cubierta de polvo, un regalo de su madre años atrás. La abrió sin saber por qué y empezó a leer. No entendió mucho, pero siguió pasando las páginas. Algo se encendía, lento pero firme. Ni él ni Miguel sabían que ambos estaban siendo preparados para algo que pronto cambiaría sus vidas.
Miguel seguía orando cada noche, agotado pero constante. Thornton continuaba vigilando, cada vez menos burlón, cada vez más pensativo. Los otros presos los observaban con curiosidad. «Ustedes dos están raros, ¿eh?», dijo Huesos una noche riendo. «Parece que tienen una pelea espiritual o algo así». Miguel sonrió. «Tal vez sí», contestó. Don Esteban, desde su celda, murmuró con voz sabia: «Dios trabaja de maneras misteriosas, mijo. A veces usa cárceles. A veces, a guardias ateos. Pero siempre está obrando». Miguel asintió en silencio. En su interior, sentía que algo se acercaba. No sabía qué, pero era como si una tormenta estuviera formándose en el horizonte. Y aunque aún no lo comprendía, esa tormenta tenía un nombre que estaba destinado a cambiarlo todo. Jesús estaba por llegar, y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. Los meses siguientes se deslizaron entre la monotonía de los días y una extraña sensación de propósito que Miguel no terminaba de comprender. Continuaba con sus oraciones cada noche, con una firmeza más profunda que antes, fortalecida tras su última conversación con el oficial Thornton. Las rondas nocturnas del guardia seguían siendo parte del paisaje cotidiano, pero su actitud ya no era la misma. Las burlas, que antes resonaban como cuchillos en la oscuridad, habían ido desapareciendo poco a poco. A veces pasaba frente a la celda en completo silencio, observando a Miguel con una mirada difícil de descifrar. Otras veces se detenía unos segundos, como si quisiera decir algo, pero las palabras nunca llegaban a salir de su boca. La relación entre ellos había cambiado de manera sutil, casi imperceptible, pero real. Ya no se trataba de una hostilidad abierta, sino de algo más complejo, una tensión entre el desprecio y la curiosidad, entre el cinismo y la necesidad de entender. Huesos fue el primero en notarlo. Una noche, mientras el silencio llenaba el bloque, lanzó una broma desde su litera. «Oye, viejo, ese guardia ya no te fastidia como antes». «¿Qué le hiciste? ¿Le echaste un hechizo o qué?», dijo entre risas. Miguel negó con la cabeza, con una sonrisa cansada. «No, solo oro por él», respondió con serenidad. «Todas las noches menciono su nombre en mis oraciones». Hueso soltó una carcajada incrédula. «¿Oras por el tipo que te ha hecho la vida imposible desde que llegaste? Estás más loco de lo que pensé». Pero Miguel no se ofendió. Había aprendido algo que pocos entendían en ese lugar: el perdón no se entrega a quien lo merece, sino a quien más lo necesita. Don Esteban seguía siendo su guía espiritual, su voz de sabiduría en medio del caos. Aquel hombre había visto más dolor del que cualquiera podría soportar, y sin embargo su fe permanecía intacta. Una tarde, mientras caminaban juntos en el patio, el anciano habló con calma. «Mijo, he conocido a muchos hombres que claman a Dios apenas cruzan esas puertas. Algunos lo hacen con fuerza, con lágrimas, prometiendo cambiar. Pero casi todos se rinden después de unos meses. Tú, en cambio, eres distinto. Tu fe no se apaga, crece, incluso cuando parece no tener sentido». Miguel lo miró con los ojos cansados y sinceros. «No siempre se siente así, don Esteban. Hay noches en que me arrodillo y siento que mis palabras se quedan atrapadas en el techo, como si nadie las escuchara». El anciano sonrió con ternura. «Eso, hijo, es normal. La fe verdadera no se mide por lo que sentimos, sino por lo que seguimos haciendo aun cuando todo parece silencio. Y tú sigues hablando con Dios, incluso cuando crees que Él calla. Eso es fe». Miguel asintió despacio, dejando que las palabras se asentaran en su corazón. Don Esteban añadió, con voz baja: «Y te voy a decir otra cosa. He notado cómo ese guardia, Thornton, te mira últimamente. Hay algo moviéndose dentro de él. No sé qué es, pero Dios está obrando, especialmente en lugares como este, donde todo parece muerto». Miguel guardó ese pensamiento. No sabía por qué,
pero algo dentro de él sintió que esas palabras eran una advertencia y una promesa. Una noche de marzo, casi 10 meses después de su llegada a prisión, algo fuera de lo común ocurrió. Era pasada la medianoche cuando Thornton comenzó su ronda habitual, pero esa vez se movía distinto. Caminaba despacio, con los hombros vencidos, como si el peso del mundo se le hubiera acumulado en la espalda. Cuando llegó frente a la celda 47, se detuvo. Miguel estaba de rodillas como siempre, con las manos entrelazadas y los ojos cerrados. El guardia se quedó mirándolo en silencio. Algo dentro de él se quebraba. Las pesadillas se habían vuelto insoportables y esa tarde había recibido una carta que lo destrozó. Su exesposa le anunciaba que se casaría de nuevo, y que su hija quería que el nuevo esposo la adoptara legalmente. Le pedían que firmara los papeles para renunciar a sus derechos como padre. Esa idea lo había dejado vacío. Había pasado horas sentado en la oscuridad, preguntándose si su vida tenía todavía algún sentido. Y ahora, viendo a Miguel orar, sintió una punzada inesperada. No era ira. Era envidia. Envidia de su serenidad, de esa calma que no dependía de nada ni de nadie. Rivera, dijo Thornton con voz ronca. Miguel abrió los ojos lentamente. Sí, oficial. Respondió con respeto. Thornton dudó, buscando las palabras. Por primera vez en meses, no tenía sarcasmos ni insultos. ¿Cómo lo haces?, preguntó al fin. Miguel lo observó con extrañeza. ¿Hacer qué? ¿Cómo sigues creyendo?, repitió el guardia. Has perdido todo, tu libertad, tu familia, tu reputación. Dices que eres inocente, pero el mundo no te cree. Y aún así, cada noche, te arrodillas y oras. ¿Cómo puedes hacerlo? Miguel se levantó despacio y se acercó a las barras. Lo miró directo a los ojos y respondió con calma, porque si dejo de creer, oficial, entonces lo habré perdido todo de verdad. Y yo elijo seguir creyendo. Thornton negó con la cabeza, frustrado. ¿Creer en qué? ¿En un Dios que permite guerras, injusticias, enfermedades? ¿En un Dios que se queda mirando mientras la gente buena sufre? Miguel respiró hondo. Creo en un Dios que nos dio libertad, y con ella, la capacidad de elegir. El sufrimiento no lo crea Él, lo creamos nosotros. Pero también nos dio el poder de amar, de perdonar y de tener esperanza. Y eso, oficial, es lo que me mantiene vivo. Thornton apretó los puños, temblando. Eso no cambia la realidad. Tú sigues preso y yo estoy solo en este maldito mundo. ¿Dónde está Dios en eso? Miguel no se inmutó. Está aquí mismo, en esta conversación, dijo con firmeza. Está en el hecho de que usted, un hombre que me ha despreciado durante meses, hoy me hace una pregunta sincera. Está en don Esteban, que me tendió la mano cuando no veía salida. Y también está en mi dolor, porque ese dolor me ha enseñado a sentir compasión. Thornton soltó una risa amarga. Eres increíble, Rivera. No sé si eres el hombre más sabio que he conocido o el más ingenuo. Miguel sonrió apenas. Tal vez un poco de ambos. El silencio llenó el pasillo. Finalmente, Thornton murmuró con voz quebrada, hoy recibí una carta. Mi hija quiere que otro hombre sea su padre. Quiere que yo desaparezca de su vida. Y no la culpo. Fui un mal esposo, un mal padre, un mal ser humano. Miguel lo miró con compasión. Nunca es tarde para cambiar, oficial. Mientras tengamos aliento, siempre hay esperanza. Thornton levantó la vista, con los ojos vidriosos. ¿De verdad lo crees? Con todo mi corazón, respondió Miguel. El guardia asintió, incapaz de hablar más, y siguió su ronda. Pero algo en él había cambiado. Los días siguientes fueron distintos. Thornton ya no se burlaba ni levantaba la voz. De hecho, empezó a saludar a Miguel con un leve gesto de cabeza. Los otros guardias lo notaron. Oye,
Thornton, ¿desde cuándo eres amigo de los presos? Le soltó uno de sus compañeros con burla. Thornton no respondió. Solo se encogió de hombros y siguió caminando. Esa noche, al regresar a su departamento, no encendió la televisión ni abrió una cerveza como de costumbre. Se quedó un rato en silencio, pensando en las palabras de Miguel, nunca es tarde para cambiar. Se preguntó si eso podía ser verdad, si un hombre roto como él aún podía encontrar redención. Entonces, hizo algo que no hacía desde su juventud. Abrió una Biblia vieja, la misma que su madre le había regalado cuando era niño. Estaba cubierta de polvo. La abrió sin rumbo y comenzó a leer. Las palabras sonaban extrañas, pero al mismo tiempo familiares. Leyó sobre el hijo pródigo, sobre el buen samaritano, sobre Zaqueo, el recaudador de impuestos. Eran historias de hombres perdidos que encontraron gracia. Cerró el libro despacio y susurró, ¿podría haber gracia para mí también? No hubo respuesta, pero dentro de él algo se movió, leve pero real, como una semilla que empezaba a despertar bajo la tierra. Cerró la Biblia con lentitud, la colocó a un lado y se recostó. Aquella noche, por primera vez en meses, durmió profundamente, sin sombras que lo persiguieran, sin esas pesadillas que lo hacían despertar empapado en sudor y gritos contenidos. Miguel, mientras tanto, seguía con su rutina diaria, pero algo en el aire había cambiado. Era un cambio sutil, difícil de poner en palabras, como esa sensación que antecede a una tormenta, pero no una de destrucción, sino una que trae consigo transformación, limpieza y renacimiento. Don Esteban lo percibió también. Una tarde, mientras ambos caminaban lentamente por el patio, Miguel lo dijo en voz baja, casi como un presentimiento, Don Esteban, algo está por suceder. No sé qué es, pero puedo sentirlo en lo más profundo de mí. El anciano lo observó con su mirada sabia, la de quien ha visto demasiadas cosas y aún conserva esperanza. Sí, mijo, yo también lo siento. He estado en este lugar demasiado tiempo y reconozco esa sensación. Cuando Dios está a punto de moverse, hay un silencio extraño, una calma que no es natural, como si el aire mismo contuviera la respiración antes del trueno. Aguanta firme en tu fe, hijo. No dejes que el miedo te haga soltar la mano de Dios. Miguel asintió en silencio. Esa noche, al arrodillarse en el suelo frío de su celda, sintió una urgencia distinta en el corazón. Las palabras le salían con un fervor que no recordaba haber tenido antes. Señor, susurró, si estás ahí, si realmente escuchas mis palabras, necesito que te manifiestes. No lo pido por mí, sino por todos los que están perdidos aquí dentro. Por Thornton, que sufre en silencio. Por Huesos, que finge dureza pero tiene miedo. Por Don Esteban, que ha sido fiel a ti durante 20 años sin perder la esperanza. Muéstranos, Señor, que no estamos solos. Mientras hablaba, las lágrimas se deslizaban por su rostro sin que él intentara detenerlas. No sabía que esa oración, tan sincera y cargada de desesperación, ya estaba siendo escuchada. No sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que podía imaginar. Cuando terminó, se limpió las lágrimas, se acostó en su litera y cayó en un sueño profundo, sereno. 2 noches después, el 21 de marzo, todo cambió. Era una noche tranquila, más de lo habitual, en el bloque C. La mayoría de los reclusos dormían. Solo se escuchaban los ronquidos, los murmullos lejanos y el zumbido constante de las luces fluorescentes que nunca se apagaban. Miguel, como siempre, se había arrodillado poco antes de la medianoche. Oró por su familia, por sus compañeros de celda, por los guardias y especialmente por Thornton. El oficial había comenzado su ronda justo a las 12. Caminaba con su linterna en la mano, revisando celda por celda con movimientos automáticos. Pero su mente estaba en otro lugar. Desde hacía una semana, leía la Biblia cada noche antes de dormir. Había algo en esas historias que lo mantenía despierto, relatos de redención, de perdón, de segundas oportunidades.
Historias de hombres que habían caído y, sin embargo, habían sido levantados. Cuando llegó frente a la celda 47, se detuvo, como había comenzado a hacer últimamente sin entender por qué. Dentro, Miguel estaba de rodillas, con las manos entrelazadas sobre el pecho y los labios moviéndose en un murmullo silencioso. Thornton lo observó, y entonces ocurrió algo imposible de explicar. El aire cambió. Se volvió más pesado, más denso, cargado de una energía que erizaba la piel. Thornton sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La temperatura pareció descender, el pasillo entero quedó envuelto en un silencio casi sobrenatural. ¿Qué diablos?, susurró, girando la linterna de un lado a otro. Y entonces lo vio. Al principio pensó que era una ilusión, un reflejo causado por la luz o por el cansancio. Pero a medida que parpadeaba, la figura se volvía más clara, más real. Al final del pasillo, avanzando lentamente hacia él, había un hombre. No era un preso ni un guardia. Vestía ropas blancas, simples, que parecían emitir una suave luminosidad en la penumbra. Su cabello, oscuro y largo, caía sobre los hombros. Su barba estaba bien cuidada, y caminaba descalzo, sin producir sonido alguno. Lo más impactante eran sus ojos, profundos, serenos, llenos de una compasión tan intensa que atravesaba cualquier barrera. Thornton retrocedió instintivamente, con el corazón golpeándole el pecho. Su mano fue hacia la radio. ¿Quién es usted? ¿Cómo demonios entró aquí?, gritó, pero su voz tembló. El hombre no respondió. Solo continuó avanzando, con pasos lentos y seguros. Thornton quiso moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba completamente paralizado, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su sitio. El desconocido se detuvo a pocos metros de él. Y entonces habló. Su voz no era fuerte, pero cada palabra retumbaba en lo más profundo del alma, como si resonara dentro del pecho y no en el oído. James, dijo. El corazón de Thornton se detuvo un instante. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es usted?, preguntó tartamudeando. El hombre sonrió con una ternura que desarmaba cualquier resistencia. Ya sabes quién soy, James. Has estado leyendo sobre mí todas las noches. Thornton negó, desesperado. No, esto no puede ser real. Estoy cansado, estoy alucinando. Necesito dormir. Pero el hombre dio un paso más, y en ese instante Thornton vio algo que lo dejó sin aire, las marcas en sus muñecas. Eran cicatrices antiguas, profundas, pero inconfundibles. No tengas miedo, dijo el hombre. No vine a juzgarte. Vine porque me llamaste. Thornton intentó hablar, pero no pudo. Yo no llamé a nadie. El hombre alzó la mano y señaló hacia la celda 47. Miguel lo hizo. Él ha estado orando por ti durante meses. Y yo escucho cada oración que nace de un corazón sincero. Thornton giró la cabeza hacia la celda. Miguel seguía arrodillado, con los ojos cerrados, sin percatarse de lo que ocurría afuera. Esto es una locura, murmuró, nada de esto es real. El hombre extendió su mano hacia él. Toca mis manos, James, y sabrás que soy tan real como tú. El guardia dudó, con el cuerpo temblando. Todo en su mente le gritaba que huyera, que era una trampa de su propio agotamiento. Pero algo dentro de él, más profundo, más verdadero, le decía que esa era la respuesta que había estado esperando sin saberlo. Lentamente, con una mezcla de miedo y esperanza, extendió su mano. Cuando sus dedos rozaron los del hombre, una calidez indescriptible lo envolvió. No era un calor físico, sino algo más puro. Era como si una luz interior se encendiera y, con ella, todas sus heridas invisibles comenzaran a cerrarse. Las lágrimas brotaron sin control. ¿Qué me está haciendo?, preguntó entre sollozos. Solo te muestro lo que siempre has negado, respondió la voz con infinita dulzura,
que eres amado. Amado sin condiciones, a pesar de tus errores, a pesar de tus heridas, a pesar de todo. Thornton cayó de rodillas. Todo el dolor de los años, toda la rabia, la culpa, el peso de la guerra y de su soledad, salió de golpe. Lloró como no lo hacía desde niño. No lo merezco, dijo entre lágrimas. He hecho cosas terribles. En la guerra, con mi familia. He sido cruel, he odiado, he perdido todo. El hombre se arrodilló junto a él y colocó una mano sobre su hombro. Lo sé. He visto todo eso. Pero también veo lo que hay dentro de ti, y por eso estoy aquí. Vengo a ofrecerte lo que has buscado toda tu vida, paz. Thornton levantó la mirada, con los ojos inundados en lágrimas. Y entonces, al ver ese rostro, comprendió con una certeza absoluta quién estaba frente a él. Jesús, susurró. El hombre sonrió, con una calidez que ninguna palabra podría describir, y asintió suavemente. Cerró la Biblia con cuidado, la dejó a un lado y, por primera vez en meses, durmió sin pesadillas. Esa paz en su sueño contrastaba con la sensación que Miguel percibía durante el día. Algo en el ambiente se sentía distinto, como la calma antes de una lluvia que no arrasa sino que transforma, y don Esteban también lo notaba. Una tarde, mientras caminaban despacio por el patio, Miguel confesó que lo sentía en los huesos, y el viejo, con la mirada curtida por años entre rejas, le dijo que él también lo había sentido antes. Cuando Dios está a punto de obrar, hay una tensión en el aire, y le pidió que se mantuviera firme en su fe. Esa misma noche Miguel oró como nunca, suplicando no por sí mismo sino por los perdidos allí dentro, por Thornton que callaba su sufrimiento, por Huesos que escondía miedo bajo dureza y por don Esteban fiel durante 20 años. Lloró, pidió una señal y no sabía que esa súplica ya estaba llegando, porque 2 noches después, el 21 de marzo, todo cambió. Fue una noche inusualmente tranquila en el bloque C, solo los ronquidos y el zumbido eterno de las luces llenaban el lugar, y Miguel, como siempre, se había arrodillado antes de la medianoche para orar por su familia, por sus compañeros y por los guardias, sobre todo por Thornton, aquel oficial, que había comenzado a leer la Biblia cada noche la semana anterior. Hizo su ronda a la 1 como de costumbre pero caminaba más pesado, con la espalda cargada, y al llegar a la celda 47 se detuvo frente a la figura arrodillada. Entonces el aire cambió, se cargó de una densidad extraña que erizó la piel, la temperatura pareció bajar y, al final del pasillo, avanzando sin ruido, apareció un hombre vestido de blanco, con túnica sencilla, cabello oscuro hasta los hombros, barba recortada y pies descalzos. Su presencia no era la de un preso ni la de un guardia, y sus ojos, lejos de juzgar, emanaban una compasión que atravesaba cualquier coraza. Thornton, paralizado, intentó preguntar quién era y cómo había entrado, pero su voz sonó débil. El hombre no respondió con explicaciones, solo avanzó despacio hasta quedar cerca y pronunció su nombre con una voz que resonó más en el pecho que en los oídos. Thornton, atónito, tartamudeó, negó la realidad. Estuvo a punto de atribuirlo a una alucinación por el cansancio, hasta que el hombre le mostró las marcas en sus muñecas, cicatrices antiguas que hablaban de un pasado violento. El visitante le dijo que no había venido a juzgarlo sino porque alguien lo había llamado. Miguel, que había estado intercediendo por él noche tras noche, confundido y temblando, Thornton tocó la mano extendida del extraño y sintió una calidez profunda que envolvió su alma. Como si cada herida interior fuera suavemente consolada, las lágrimas brotaron sin control mientras una verdad que había negado durante años se le revelaba. Era amado, sin condiciones. Thornton cayó de rodillas y soltó confesiones entre sollozos sobre su culpa en la guerra, su familia perdida y su dureza, y él. Hombre, con una ternura que desarmaba, le ofreció la paz que tanto anhelaba. Al mirar, Thornton supo con certeza quién estaba ahí y murmuró el nombre que lo llenó de asombro, Jesús. El visitante asintió y, antes de irse, le encargó que cuidara a las ovejas, es decir, que pusiera compasión donde antes hubo juicio, y luego se desvaneció sin ruido ni resplandor, dejando a Thornton temblando en el pasillo con el calor del contacto aún vivo en sus manos.
Cuando miró hacia la celda 47, Miguel ya había terminado su oración y dormía, sin haber visto nada. Su plegaria había sido respondida de la manera más literal. Aquella noche Thornton volvió a su rutina en estado de shock, repasando una y otra vez lo vivido, convencido de que no había sido una alucinación porque todo había sido demasiado real. Al terminar su turno se fue directo a su apartamento, incapaz de quedarse solo, abrió la Biblia y la leyó con ojos nuevos. Las parábolas y relatos que antes le parecían remotos ahora latían con sentido, y la certeza de que aquello era verdadero lo llenó de asombro y temor. Si esto era real, su vida tenía consecuencias eternas y no podía seguir siendo el hombre amargado de siempre. Pasó la noche leyendo, rezando torpemente y llorando por los años perdidos, por su hija y por Miguel. Al día siguiente volvió a la prisión transformado y, sin saber cómo explicar lo sucedido, se acercó a la celda 47 y pidió perdón por las burlas y la crueldad. Miguel, sorprendido, se levantó y escuchó que Thornton le confesaba que había visto a Jesús, que había sido tocado y que su fe, la de Miguel, había abierto una puerta. No hacía falta más palabra. Algo invisible pasó entre ambos, la relación de preso y guardia se volvió fraternal, y Huesos desde su litera, incrédulo, masculló que aquello era lo más extraño que había visto. Los días siguientes trajeron un cambio palpable. Thornton comenzó a tratar a todos con respeto, dejó de usar fuerza sin motivo y se ganó un respeto genuino. Miguel siguió orando con gratitud, sintiendo la respuesta de Dios en el cambio de Thornton aunque no hubiese visto al visitante. Don Esteban, admirado, reconoció que algo milagroso había ocurrido, y Thornton, movido por esa experiencia, empezó a investigar el caso de Miguel en su tiempo libre, revisando expedientes, hablando con el abogado de oficio y repasando las grabaciones del centro comercial una y otra vez. Estaba decidido a sacarlo de allí porque si Jesús le había confiado esa misión, él la honraría, y sin que lo supieran, las ruedas de la justicia ya comenzaban a moverse. 3 semanas después, Thornton había reordenado su vida por completo, madrugaba para leer la Biblia, oraba sin saber las palabras perfectas pero con sinceridad y, en sus rondas, ya no era solo un guardia sino un hombre que conversaba con Miguel cada noche. Revisando los videos en su computadora descubrió finalmente algo que nadie más había notado, una inconsistencia, un pequeño pero crucial detalle en el video del robo. El ladrón era zurdo, mientras que Miguel escribía, comía y trabajaba siempre con la derecha. A simple vista, podía parecer un detalle insignificante, pero para Thornton fue como encender una chispa en medio de la oscuridad. Volvió a examinar cada hoja del informe policial y allí encontró la pista que confirmaba su intuición. La declaración original decía que el sospechoso había empujado a un empleado con la mano izquierda al escapar. Su pulso se aceleró. Aquello no era una simple coincidencia, era una pieza clave, una evidencia concreta que el abogado de oficio de Miguel había pasado por alto o, peor aún, había ignorado por completo. Pero necesitaba más, necesitaba una base sólida para que la justicia escuchara. A la mañana siguiente, impulsado por una convicción que ya no podía contener, Thornton hizo algo que escapaba de sus responsabilidades como guardia. Fue al centro comercial donde había ocurrido el robo. Caminó con paso firme, con el uniforme cubierto por una chamarra para no llamar la atención. En la joyería, la mayoría de los empleados ya no trabajaban allí, pero logró encontrar a una mujer joven, la asistente del gerente, que sí había estado presente aquel día. La mujer lo miró con curiosidad antes de recordar. Claro que me acuerdo, dijo, fue horrible. El tipo entró con una gorra, una chamarra oscura, rompió la vitrina sin pensarlo y se llevó las joyas más caras. Thornton le preguntó si recordaba algún detalle que pudiera ayudar. Ella se quedó pensativa unos segundos. Sí, tenía un tatuaje en el cuello, creo que era una serpiente o algo parecido. Lo vi cuando se inclinó para recoger las joyas. Thornton, con el corazón latiéndole fuerte, sacó su libreta. ¿Usted mencionó eso en su declaración? Ella se encogió de hombros con aire de duda. No lo sé, estaba muy nerviosa. Tal vez lo dije, tal vez no.
Thornton regresó a revisar los reportes oficiales, línea por línea, y no encontró mención alguna del tatuaje. Sin embargo, sabía algo con certeza: Miguel no tenía tatuajes. Esa era otra pieza que encajaba en su nueva visión del caso. Decidido, llamó a un viejo conocido, un abogado brillante que había conocido en sus días en el ejército, David Chen. «Chen, necesito tu ayuda», le dijo con voz grave al teléfono. «Hay un hombre inocente en mi prisión, y tengo pruebas que pueden liberarlo». Chen escuchó en silencio y, tras unos segundos, aceptó revisar el caso sin cobrar un centavo. Cuando vio los videos, los informes y escuchó lo del tatuaje y la mano izquierda, sus ojos se iluminaron. «Esto es suficiente para solicitar una nueva audiencia», dijo, «pero necesitamos más, James. Si encontramos al verdadero ladrón, no habrá duda alguna». Aquello parecía imposible. Había pasado casi un año desde el robo. Pero Thornton no era el mismo hombre resignado de antes. Comenzó a rastrear casos de robos similares en la zona, y pronto descubrió un patrón inquietante: asaltos a joyerías en Tucson y Phoenix, todos con el mismo modo de operar. Un hombre con gorra, chamarra oscura, rápido, preciso y con una frialdad inhumana. En 3 de esos casos, las cámaras lo habían captado mejor, y en uno se veía con total claridad el tatuaje, una serpiente enroscada en el cuello. Esa era la prueba que necesitaban. La policía ya había capturado al verdadero criminal 2 meses atrás en Phoenix. Se llamaba Marcus Webb, tenía 27 años y un largo historial de delitos. Chen preparó de inmediato una moción para reabrir el caso de Miguel, presentando toda la nueva evidencia: el tatuaje, la mano izquierda, las inconsistencias en la identificación y los robos similares cometidos por Webb. Sin embargo, el proceso judicial avanzó con la lentitud desesperante de la burocracia. Pasaron semanas antes de que un juez aceptara siquiera revisar la solicitud. Durante ese tiempo, Miguel oscilaba entre la esperanza y el miedo. «¿Y si no funciona? ¿Y si el juez la niega?», preguntó una noche, su voz quebrándose entre la fe y la desesperación. Thornton lo miró con convicción. «Entonces seguiremos luchando, Miguel. Pero confía en esto: Dios no te mostró aquel milagro para dejarte aquí. Todo tiene un propósito». Don Esteban, que observaba la transformación con ojos sabios, le decía: «He visto muchas cosas en este infierno, mijo, pero nunca vi a un guardia pelear así por un preso. Eso no es suerte, eso es obra divina». Incluso Huesos, el escéptico de siempre, terminó rindiéndose ante lo evidente. «Oye, viejo, si tú sales libre, yo también empiezo a rezar, porque esto ya se salió de lo normal». Miguel sonrió con humildad. Su sufrimiento estaba tocando corazones que jamás imaginó. 2 meses después, llegó el día de la audiencia. Miguel fue llevado al tribunal con las manos esposadas y el uniforme naranja. Thornton, que había pedido el día libre, ya lo esperaba. Chen, impecable y sereno, había preparado cada detalle del caso. En la sala había solo unas cuantas personas: el juez, el fiscal, los oficiales de la corte, y Thornton sentado al fondo, con el corazón en vilo. El juez, un hombre mayor de rostro severo, el honorable Richard Morrison, leyó los documentos en silencio antes de levantar la vista. Chen expuso con firmeza: «Su señoría, mi cliente fue condenado con base en pruebas circunstanciales débiles. Hoy presentamos nueva evidencia que demuestra que el verdadero culpable fue Marcus Webb, actualmente encarcelado por robos idénticos. Mi cliente no tuvo defensa adecuada en su juicio anterior». El fiscal intentó objetar, pero el juez lo interrumpió con una voz que resonó en toda la sala. «He revisado este caso con detenimiento y debo decir que me inquieta profundamente. Un hombre inocente ha pasado casi un año en prisión por un delito que no cometió. Es un fallo catastrófico de nuestro sistema judicial». Guardó silencio unos segundos, miró a Miguel y continuó: «El señor Marcus Webb ha confesado múltiples robos a joyerías, incluyendo el de este caso. La evidencia presentada hoy establece no solo duda razonable, sino inocencia.
Miguel apenas respiraba. Cuando el juez golpeó el martillo y pronunció las palabras, por la presente, anulo la condena del señor Miguel Ángel Rivera. Todas las acusaciones son retiradas. Es usted libre. El tiempo pareció detenerse. Libre. La palabra retumbó dentro de él. Chen lo sostuvo antes de que cayera. Thornton, desde su asiento, tenía los ojos inundados en lágrimas. Recordó las palabras de Jesús aquella noche: cuando veas a Miguel libre, sabrás que todo fue real. Y ahí estaba, presenciando la promesa cumplida. Miguel salió del tribunal con el sol golpeando su rostro. Respiró profundamente el aire de libertad, cayó de rodillas en las escaleras y susurró con la voz rota: «Gracias, Dios mío». Thornton se acercó y lo ayudó a ponerse de pie. Se abrazaron sin vergüenza. «Lo prometiste», dijo Miguel entre lágrimas, «dijiste que me sacarías de ahí». Thornton negó con una sonrisa. «No fui yo. Fue él. Yo solo fui su instrumento». Chen se acercó con papeles. «Señor Rivera, puede demandar al Estado. Le corresponde una compensación considerable». Miguel negó con calma. «No quiero dinero. Solo quiero recuperar mi vida. Ver a mis hijos». Thornton asintió sin dudar. «Te llevo. Dime dónde viven». Durante el trayecto hablaron de todo, de la prisión, del milagro, de la fe. Miguel le preguntó si había contado a alguien lo ocurrido aquella noche. «No», respondió Thornton, «¿quién me creería? Pero no necesito que me crean. Yo sé lo que vi, lo que sentí. Y eso me basta». Cuando llegaron al pequeño apartamento donde Rosa vivía con los niños, Miguel bajó con las piernas temblorosas. Thornton le ofreció acompañarlo hasta la puerta. «¿Quieres que me quede?» Miguel negó. «Esto debo hacerlo solo». Tocó la puerta. Pasaron unos segundos eternos antes de que Rosa apareciera. Al verlo, sus ojos se llenaron de asombro y emoción contenida. «¿Miguel? ¿Cómo?» Él apenas pudo responder. «Soy libre. Encontraron al verdadero ladrón. Siempre fui inocente». Las lágrimas corrieron por el rostro de Rosa. «Perdóname, por no creerte, por rendirme», Miguel la abrazó, y en ese abrazo se disolvieron meses de dolor. Desde dentro del departamento, una voz infantil rompió el silencio: «¿Mamá?». Era Mateo, de 9 años. Cuando vio a su padre, corrió hacia él. «Papá». Miguel se arrodilló con los brazos abiertos. «Hijo». Lucía, de 6 años, salió también. Papi volvió». Los 4 se abrazaron en la entrada, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras Thornton, desde el auto, los observaba con el corazón lleno, sabiendo que la promesa divina se había cumplido. Esto, precisamente, era el propósito para el que Jesús había llamado a Miguel. No solo para liberarlo, sino para restaurar lo que estaba roto, para devolver la esperanza a los corazones cansados, para ser instrumento de amor y justicia en un mundo que parecía haber olvidado ambas cosas. Las semanas siguientes a su liberación fueron un periodo de ajuste, de reconstrucción lenta pero firme. Miguel comenzó a readaptarse poco a poco a la vida fuera de los muros. Encontró empleo nuevamente, esta vez en una empresa de construcción cuyo dueño, un hombre de fe profunda, creyó en su historia y le ofreció una oportunidad sin juzgar su pasado. Fue un nuevo comienzo. Rosa, por su parte, retiró oficialmente la solicitud de divorcio. Ambos sabían que no sería fácil. Las heridas del alma no sanan de la noche a la mañana, pero estaban dispuestos a intentarlo. Comenzaron terapia de pareja, aprendiendo a comunicarse otra vez, a confiar, a perdonarse. A veces había silencios pesados, lágrimas contenidas, pero también risas tímidas que poco a poco volvían a llenar el hogar. Mateo empezó a mejorar en la escuela, más concentrado, más feliz. Lucía dejó de tener pesadillas, y su sonrisa volvió a iluminar el apartamento. La familia Rivera, poco a poco, comenzaba a sanar.
Thornton visitaba con frecuencia. Ya no era solo el guardia que una vez había tenido autoridad sobre Miguel, sino un amigo, casi un miembro de la familia. Los niños, con la naturalidad de la inocencia, comenzaron a llamarlo tío James. Una tarde tranquila, mientras compartían café en el pequeño patio, Rosa lo miró con curiosidad y le preguntó lo que llevaba tiempo queriendo saber: ¿por qué luchaste tan duro por Miguel? Los guardias no hacen eso. Thornton bajó la mirada hacia su taza, pensativo, y tras unos segundos respondió con voz suave: tuve un encuentro que cambió mi vida. Me hizo entender que todos merecemos una segunda oportunidad. Miguel me la dio cuando oró por mí, aún después de cómo lo traté. Yo solo le devolví el favor. Rosa asintió en silencio, sin presionar más. Miguel, que escuchaba, comprendía el peso de esas palabras y la verdad que escondían. Mientras tanto, algo extraordinario ocurría dentro de la prisión. Desde la liberación de Miguel, su historia se había extendido por todo el bloque C. Los internos hablaban del hombre que había mantenido su fe incluso en la oscuridad y que, contra toda lógica, había sido liberado. Don Esteban contaba el testimonio una y otra vez, recordándoles que si Dios había obrado por Miguel, podía hacerlo por cualquiera. Huesos, fiel a su promesa, comenzó a orar. Al principio torpemente, sin saber muy bien qué decir, imitando las palabras que recordaba haber escuchado. Pero con el tiempo, sus oraciones se volvieron más sinceras, más personales. Nunca pensé que sería de esos tipos religiosos, le confesó a don Esteban, pero después de lo que vi, ¿cómo no creer? Thornton también había cambiado. En el trabajo, comenzó un pequeño grupo de estudio bíblico para los presos que quisieran asistir. El capellán, el padre Williams, un hombre de cabello blanco y voz serena, no podía creerlo. En 20 años aquí, nunca vi a un guardia hacer algo así, le dijo un día. Thornton solo sonrió: no soy yo, padre. Es Dios, yo solo soy su instrumento. El bloque C, antes turbulento y violento, empezó a transformarse. Los hombres agresivos se volvieron pacíficos. Aquellos llenos de amargura encontraron consuelo y perdón. En pocos meses, el bloque C se convirtió en el más tranquilo de toda la prisión. 6 meses después, Miguel recibió una llamada que no esperaba. Un periodista de un periódico local había escuchado sobre su caso. Señor Rivera, le dijo, su historia es extraordinaria. Quisiera escribir un artículo sobre su condena injusta, su fe y su liberación milagrosa. Miguel dudó. Nunca buscó atención ni fama, pero algo dentro de él le indicó que debía aceptar. Si mi historia puede darle esperanza a alguien más, respondió, entonces cuéntela. 2 semanas después, el artículo apareció en primera plana bajo el título Fe detrás de las rejas, la historia de un hombre inocente que nunca dejó de creer. El texto relataba con detalle su historia, el robo, la injusticia, las oraciones, el cambio en Thornton, aunque sin mencionar la aparición de Jesús, un secreto sagrado entre ambos. El artículo se volvió viral, primero localmente y luego en todo el país. Programas de televisión lo buscaron. Organizaciones de derechos humanos citaron su caso como ejemplo de las fallas del sistema judicial. Pero lo que más lo conmovió fueron las cartas. Cientos de ellas comenzaron a llegar de todas partes, presos que decían haber recuperado la esperanza, familias que agradecían por dar visibilidad a sus propias luchas, creyentes que confesaban haber vuelto a orar gracias a su testimonio. Una carta en particular lo marcó profundamente. Provenía de una mujer en Georgia. Su historia me devolvió la fe, escribió. Mi hijo está preso y jura ser inocente. Estaba por rendirme, pero si Dios lo liberó a usted, puede liberar a mi hijo también. Miguel lloró al leer esas palabras. Comprendió que su dolor había tenido propósito, que no había sufrido en vano. Su historia no era solo suya, sino de todos los que necesitaban recordar que los milagros aún ocurren.
Con la ayuda de Chen y con donaciones que empezaron a llegar tras la publicación del artículo, Miguel fundó una pequeña organización sin fines de lucro llamada Fe y Justicia. Su misión era clara: ayudar a personas condenadas injustamente, especialmente a quienes no podían pagar una buena defensa. Thornton se unió como voluntario, usando su experiencia en el sistema carcelario para identificar casos prometedores. Rosa se encargaba de la administración y Chen donaba su tiempo como asesor legal. Comenzaron modestamente, con apenas 2 casos el primer año. Lograron liberar a un hombre que había pasado 7 años preso por un crimen que no cometió. Ese triunfo les dio fuerza para continuar. Ahora entiendo, le dijo Miguel a Rosa una noche, todo lo que viví fue para esto, para ayudar a otros que están donde yo estuve. Un año después de su liberación, Miguel decidió regresar a la prisión, pero esta vez como visitante. Quería ver a don Esteban, agradecerle y dar esperanza a quienes aún estaban allí. Thornton organizó la visita. Al cruzar los pasillos del bloque C, todo le resultaba familiar: el olor a desinfectante, el sonido metálico de las puertas. Pero ahora era libre. Frente a la celda 47, su antigua celda, se detuvo un instante y respiró hondo. En el área común, don Esteban lo vio y corrió hacia él. Se abrazaron como padre e hijo. «Mijo. Estás radiante», dijo el anciano sonriendo. «La libertad te sienta bien». Miguel respondió con voz emocionada. «No solo la libertad física, don Esteban, la del alma también. Todo lo que usted me enseñó era verdad». Don Esteban sonrió con orgullo. Le contó que pronto obtendría la libertad condicional después de 20 años. Miguel, emocionado, no lo pensó 2 veces: «Venga con nosotros. Tenemos un cuarto libre, y su sabiduría puede ayudarnos en la organización». 3 meses más tarde, don Esteban fue liberado. Miguel, Rosa y los niños lo recibieron como familia. El anciano se adaptó rápido, cocinando platillos tradicionales y cuidando a los niños como si fueran sus nietos. También se integró a Fe y Justicia, aportando su experiencia para distinguir a quienes realmente eran inocentes. Thornton, por su parte, siguió transformándose. Logró reconciliarse con su exesposa, no para volver, sino para criar juntos a su hija. La primera vez que se vieron, la joven, de 13 años, le preguntó entre lágrimas: «¿Por qué desapareciste, papá?». Thornton respondió con sinceridad: «Porque estaba roto, hija. Pero encontré sanidad. No puedo cambiar el pasado, pero quiero estar aquí ahora, si me dejas». Con el tiempo, su relación comenzó a sanar. 2 años después de su liberación, una tarde de domingo, Miguel estaba sentado en el patio de su casa. Rosa preparaba la cena, los niños jugaban con Dan Esteban y Thornton llegaría pronto con su hija para la comida familiar. Mientras el sol caía, Miguel reflexionó sobre todo lo que había vivido: la injusticia, la cárcel, el milagro, la redención. Todo tenía sentido ahora. Cerró los ojos y oró con calma: «Gracias, Señor. Gracias por no dejarme solo en la oscuridad. Gracias por usar mi dolor para traer luz». En ese momento, sintió una presencia. Abrió los ojos y, por un instante, juraría haber visto una figura vestida de blanco al fondo del patio, cerca del árbol. La figura sonreía, asintiendo con serenidad, como diciendo: «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Luego desapareció. Miguel parpadeó, pero no sintió miedo. Sabía la verdad. Dios era real, los milagros existían, y el amor siempre triunfaba sobre la oscuridad. Desde adentro, la voz de Rosa lo llamó: «Miguel, la cena está lista». Él sonrió, se levantó y entró en casa. Era un hombre libre, no solo por fuera, sino también por dentro. Si esta historia tocó tu corazón, no estás solo. Miles, como Miguel y Thornton, enfrentan noches oscuras preguntándose si Dios aún escucha. Esta historia es la respuesta: Él nunca abandona a quien clama con fe sincera. Los milagros no son del pasado,
ocurren hoy, en prisiones, en hospitales, en hogares quebrados y en corazones cansados. Dios usó el dolor de un hombre para transformar a muchos. Ahora es tu turno. ¿Has sentido alguna vez que Dios intervino en tu vida? Compártelo. Y recuerda, la oscuridad siempre pasa, pero la fe es eterna.